Bueno, ya se está grabando la clase. La clase ni tan larga, pero como es tan repetitiva, entonces probablemente pasemos un poco rápido. Intestino delgado no es otra cosa que la continuación de lo que ya estábamos viendo de esófago, estómago, duodeno. ¿A qué yo me referí con tortura de hoy? Que al final vamos a ver cuántos alumnos y vamos a ver quiénes van a tener no una prueba porque no va a valer puntos, pero va a ser un test oral en base a unas cuantas tomografías que voy a ir poniendo para que me vayan diciendo. Ustedes van a decir lo que yo quiero, o sea, los que yo les voy preguntando, ustedes van a ir respondiendo. Y yo voy a ir designando qué alumno es el que va a ir respondiendo. El examen final se está viendo para ser presencial, en lo probable, o sea, en lo posible. Aquellos que estén por Pedro Juan, tanto brasileros como paraguayos. El examen va a ser oral, chicos. Sea o no presencial, estén o no por Pedro Juan, va a ser oral. Entonces, tenemos que ir practicando. Falta mucho todavía, realmente falta mucho, pero cuanto más practiquemos va a ser mejor. Entonces, después de la clase, después de nuestro receso, nuestra segunda actividad va a ser esa. Bien, empecemos. Intestino delgado. ¿A qué me refiero yo con intestino delgado? Duodeno ya lo vimos la clase pasada, entonces vamos a tratar de sacar duodeno de lo que compete a eso que llamamos o vamos a llamar intestino delgado. Desde el ángulo de Treitz hasta abajo, hasta la válvula iliocecal, tenemos aproximadamente 7 a 11 metros de intestino que competen el yeyuno y el ilio. Ya vimos que en una tomografía, por más contrastada que sea, es realmente complicado seguir el trayecto de un intestino delgado porque está muy plegado sobre sí en varias direcciones. Tenemos tips para poder hacerlo y más que nada con la práctica vamos a conseguir mejorar y perfeccionar eso. Yo no pretendo que ustedes me digan desde acá hasta acá es yeyuno y desde acá hasta acá es ilion, porque realmente es un poco complicado. Sí sabemos ya cómo identificar la válvula iliocecal, o por lo menos cómo aproximarnos a la válvula. Sabemos lo que es un duodeno, y bueno, el resto es yeyuno. ¿Cómo estudiamos el yeyuno y el ilion? Paciente que viene al consultorio por debilidad del estado general, se siente más mareado de lo común, bajó de peso y no está relacionado con la ingesta de alimentos. Eso quiere decir que el paciente no está haciendo dieta. Y aparte de todo, refiere que la materia fecal está más oscura que lo normal. ¿Qué le van a pedir ustedes? Teste de guaiaco. Bien, test de guayaco para corroborar realmente si es que hay o no sangre en las heces. Bien. ¿Qué más le van a pedir? Si la sangre, Una, una rectosigmoidoscopia, doctor. si vienen negras las heces, ¿qué es lo que primero vas a pensar? Sangrado digestivo, né? ¿Alto o bajo? Barro. Alto. Alto. Acordate que la melena, lo primero que vos tenés que pensar es sangrado alto, por encima del Treitz. Una hemorragia digestiva alta, puede ser, perfecto. ¿Y qué le van a pedir a ese paciente que refiere que tiene las heces negruzcas? Pode ser uma EDA, endoscopia digestiva alta. Una EDA, una EDA. La endoscopia digestiva alta, ¿hasta dónde va? Até a segunda porção do duodeno, se não me engano. Nem isso não Hasta chega. la segunda porción del duodeno. Más de eso es un poco complicado que pase. Bien. Viene a una segunda consulta el paciente y el informe de la endoscopía, nada.
todo normal, no hay varices, no hay gastritis, no hay úlcera gástrica, el duodeno está impecable. El paciente sigue con melena. ¿Qué le van a pedir? Una colonoscopía, perfecto. Acuérdense que en escasa cantidad de 200 a 300 cc, el colon o el resto del intestino delgado también se puede manifestar como melena. La colonoscopia, ¿hasta dónde va? Essa foi a minha dúvida, doutora. De alta e baixa. Por Primero, conta da melena. melena, porque a melena, para apresentar, tinha uma certa quantidade de perda roja, né? Para apresentar melena nas heces. Então, Sí, señor, por supuesto, pero lo primero que vos tenés que pensar es alta, porque generalmente las úlceras, tanto gástricas como duodenales, más frecuentemente se presentan como melena. ¿También digestiva baja? Sí, pero en frecuencia es la alta. ¿Y por qué no conviene que le pidan una EDA y una colono al mismo tiempo? Porque se gasta plata, lleva una preparación mucho más larga, lleva mucho más tiempo de anestesia y no es perder tiempo con el paciente. Que le pidan primero una EDA, en la siguiente consulta una colono, porque ustedes están agotando instancias. ¿Qué pasa si le piden de una EDA y colono? Un día se hace una EDA y otro día se hace la colono. Con la EDA ya se diagnosticó lo que querían diagnosticar, pero el paciente igual se hace su colono. Está gastando recursos innecesarios. Entonces, primero le pedimos la EDA, no viene nada. Le pedimos la colono. ¿Hasta dónde va la colono? O nome diz até o colonoscopia. Sí, ¿hasta dónde va? A válvula ileocecal. Isso. Hasta la válvula ileocecal. Perfecto. No viene nada. La colono no viene nada. Les informa que está limpio. Hay uno que otro divertículo, pero no tiene signos inflamatorios, o sea que probablemente no sea el causante de la pérdida de sangre, esos divertículos que tiene el paciente. é ¿Qué le van porque, a doutora, pedir? porque aí também tem um lado do cólon que sangra mais e também tem um lado do cólon que inflama mais também, né? Na Sí, parte de claro, diverticulites, né? Acho claro. que o direito ele inflama mais e o esquerdo sangra mais, né? O direito sangra mais, o esquerdo tem mais. La verdad que los divertículos son mucho más frecuentes del lado izquierdo. Es mucho más frecuente del lado izquierdo, por tanto se inflama más del lado izquierdo, tiene más del lado izquierdo. El lado derecho, asiento de divertículos, claro que puede ser, por supuesto, pero los tumores del lado derecho, por ejemplo, son los que sangran más. Entonces, por frecuencia, cada porción del intestino es asiento de una patología diferente. La colonoscopia estudia todo el colon, hasta la válvula ileocecal. Ese paciente que ustedes le pidieron la colono, vino normal, no tiene nada. Tiene unos divertículos, pero no están inflamados, no están obstruidos. No fue la causa. ¿Qué le van a pedir? ¿Cómo van a seguir estudiándole al paciente? Trânsito intestinal contrastado. A ver, por Trânsito parte. intestinal Un contrastado. tránsito intestinal me parece genial. Me parece genial. ¿Cuántos cc de contraste tienen que hacerle tragar al paciente Aí, para que funcione el tránsito intestinal? Contraste. 2 litros. Independientemente. ¿Cuánto? 2 litros. Es mucho mucho ya. Mucho menos, realmente. Não são 500 ml, doutora? Casi 300 cc. 300 cc o 300 ml es la misma cosa, solamente de contraste. Eso significa que tenemos que hacerle tragar 3 frascos de contraste al paciente. Los frascos vienen de 50 o de 100.
3 frascos de 100 vamos a tener que hacerle tragar al paciente con muchísima cantidad de agua, mucha cantidad de agua. El tránsito intestinal dura aproximadamente 4 horas hasta que llegue al colon, que ya no nos interesa. Si ya le hicimos una colono y no hay nada, mirar el colon no nos sirve de eso, ya no es más nuestro punto de interés. Lo que a nosotros nos interesa es mirar el yeyuno. Un tránsito intestinal es una excelente opción. Perfecto. Sale un tumor. Encontraron por fin la causa de la melena. En el yeyuno, ¿qué van a hacer después? ¿Cuál es la conducta? Si bien no todos van a ser oncólogos, o no sé si alguno va a ser oncólogo, una vez que ustedes encuentran el tumor, lo que pueden hacer es derivar al oncólogo. Hasta ahí llegó la función de ustedes, por lo menos al llegar al diagnóstico. Aí auxilita como for, né, doutora? Sí, describir el tamaño, todo, perfecto, pero ¿qué van a hacer cuando ustedes vean un tumor por un tránsito intestinal? ¿Cuál es la Biopsia. siguiente opción? Biopsia. Tomografia. Biopsia. ¿Y cómo van a biopsiar un yeyuno? ¿Cómo se biopsia un yeyuno? Uma biópsia com agulha? Acordate que si vos haces una biopsia con aguja transparietal, estás diciendo, a través del abdomen, Sim. acordate que el intestino es una estructura demasiado plegada sobre sí. Vos tenés, la motilidad del intestino delgado es algo impresionante. Pode El perfurar intestino se estruturas mueve adjacentes. muchísimo y van a perforar todo lo que hay. Bien, ecografía en ningún momento utilizamos nosotros en la búsqueda de ese sangrado. No utilizamos. El tránsito intestinal fue nuestra tercera opción, porque primero tenemos EDA. Hablando de un paciente con melena, estamos hablando de ese paciente. Después no encontramos nada, tenemos colono. No encontramos nada, nuestra tercera opción es tránsito intestinal. Encontramos el tumor. Hay otro estudio que se llama enteroscopía. No sé si ya les comenté o no. La enteroscopía es una camarita que viene así en un tamaño de una cápsula que uno ingiere y es como un holter, pero con una cámara que mira todo el tránsito intestinal mientras transcurre por todas las asas intestinales. Es un estudio muy válido. No sirve para biopsia, no sirve para absolutamente nada, solamente es una camarita que va filmando y va mirando el tracto intestinal. Acá en Paraguay no tenemos enteroscopía todavía. Entonces lo más válido que tenemos es el tránsito intestinal. Vemos el tumor. Sí o sí tenemos que estadificar, chicos. No podemos entrar a operar un tumor sin estadificar. Se cometen muchos errores y se hacen muchas laparotomías. Laparotomía es cortar el abdomen y si le agregan exploradora al lado es para entrar a evaluar. La laparotomía exploradora, por ejemplo, se hace en aquellos pacientes con trauma abdominal. Biopsia dirigida por tomografía, se hace muchísimo, pero no en intestino. Biopsia dirigida por tomografía se hace en páncreas, se hace en pulmón, se hace en mediastino, se hace en hígado, pero en intestino no, por la misma razón que yo les dije. La motilidad intestinal del delgado es demasiado rápida, es muy... No es sí, rápida, pero es muy dinámica, no se queda quieto. No hay momento en el que se quede quieto. Ô, doutora, não seria um paciente já para colectomia, diretamente? Aí, quando Colectomía no abrisse se o paciente... llama para el yeyuno, se llama enterotomía. Quitar el intestino. Sí, pero igual, Igor, tenés que estadificar, porque ¿qué pasa?
si vos viste por tu tránsito intestinal un tumor en el yeyuno. Vamos a ver una imagen de un tránsito intestinal. Acá, este. Pónganle que el tumor lo vieron acá, una mordida de manzana. Ahí. Y ustedes, vamos a operar, vamos a salvarle la vida al paciente, van a cortar 10 centímetros por arriba del tumor. Si el tumor está ahí, ustedes, el margen libre tiene que ser 10 centímetros por arriba y 10 centímetros por abajo. Margen libre, en teoría. Van a quitarle 20 centímetros de intestino, que de repente no es mucho. ¿Y qué pasa si cuando entran a operar ustedes encuentran adherido? Porque lo que el tránsito les va a mostrar es la luz del intestino. No les va a mostrar si es que el tumor está adherido o no. ¿Y qué pasa si es que ese tumor del yeyuno está adherido a esta porción y también se adhiere a esta porción, a esta, y finalmente si ustedes terminan sacando todo esto, van a sacar, porque está todo plegado eso, acuérdense, van a sacar, qué sé, 5 metros de intestino, le van a dejar con 4 metros de intestino al paciente. Se puede hacer, la calidad de vida que va a tener el paciente es pésima, pésima. Pero ¿qué pasa si es que ese tumor está adherido a otras estructuras? ¿Qué sé yo? Al páncreas, al duodeno, subió y se adhirió al colon que tiene que estar cruzando por acá. Ustedes no pueden entrar a operar por la buena voluntad que tienen nomás. Tienen que entrar, este es un tumor de yeyuno, es un estadio tanto, porque infiltra tal estructura. La idea o el planteamiento quirúrgico es una resección con márgenes libres distal y proximal. Como impresión de infiltrar alguna estructura podemos hacer una resección en bloque, se llama cuando sacan entero así el pedazo de tumor y todo lo que hay alrededor. Pero vamos a dejar tantos centímetros de intestino, o sea, ustedes tienen que entrar con un plan terapéutico. En la oncología, todo es más tranquilo, planificado, pensado, no es como un cirujano de trauma, no es como un cirujano general que de repente entra ahí sobre el pucho y que sea lo que sea y que encuentre lo que encuentre. No, no son, hay urgencias oncológicas, sí las hay, pero este tipo, por ejemplo, no es una urgencia, entonces uno tiene que planificar. Cuarta opción es una tomografía. Y sí, una tomografía con contraste. Si tienen resonancia, yo pondría en duda. Y pondría en cuarto lugar para intestino delgado. Estamos hablando de intestino delgado. Yo pondría en cuarto lugar una resonancia con contraste. Y si no tengo resonancia, ahí un 4B sería la tomografía con contraste. Medicina nuclear, que es el PET scan. No, esto no se usa. En yeyuno, por lo menos, no. Y en ilion tampoco. Entonces, paciente que sangra y se exterioriza como melena, EDA, colono, tránsito intestinal, encuentro con mi tránsito, resonancia. Y un 4B, si no tengo resonancia, una tomografía, ¿sí? Ahí ustedes deciden el plan terapéutico que quieran hacer. Prof, enteroendoscopia entra em qual? La enteroscopía. La enteroscopía entra después de acá. Enteroscopía, antes del tránsito intestinal, después de la colonoscopia. Es un estudio muy, muy útil, realmente. Pero que primero se prueba la EDA, la colono, y después, si es que tienen, la enteroscopía, ¿sí? Antes del tránsito intestinal. Obrigado. Bueno, este es un tránsito intestinal, ya sabemos en qué consiste, en hacer tragar, 300 cc aproximadamente de contraste, mucho líquido, incluso estudio, porque hay que hacer evacuar todo este contraste, ayudando con ingesta de líquido. Nuestro objetivo es mirar el intestino delgado
después del ángulo de Treitz hasta nuestra válvula iliocecal. Ese es el tránsito intestinal. Esto es anatomía. Anatomía. Bien, patologías. Nosotros tenemos, como tenemos en el esófago, como tenemos en el estómago, patologías congénitas, las inflamatorias y finalmente los tumores. Los procesos congénitos, hay algunos que son muchísimos más frecuentes, que es lo que tenemos que fijar realmente, y están los que no, pero por lo menos una vez tienen que ver en una imagen para cuando vean en la vida real no se confundan. Bien, a los procesos congénitos hay uno que es mucho más frecuente, que se llama atresia duodenal. La atresia duodenal, así como la atresia esofágica, es una patología, gracias a Dios, no tan frecuente, pero que se tiene que diagnosticar porque es una conducta quirúrgica al nacimiento, sí o sí. Se lo diagnostica intraútero, o por lo menos se tiene una sospecha intraútero por la cantidad de líquido amniótico que hay. Una vez nacido el niño, tiene otras presentaciones como hipersalivación, no tolera la lactancia materna. Se le hace una placa de abdomen al bebé, al recién nacido. Y hay un signo muy frecuente que se llama signo de la doble burbuja, que vamos a anotar también en nuestro cuadernito, en nuestro diccionario, el signo de la doble burbuja. Esta es la burbuja del estómago, que es la primera burbuja, y esta es la burbuja del duodeno, que es la segunda burbuja. No tengo el resto del intestino, no se me marca el resto del intestino, por más de ser una radiografía simple de abdomen de pie, porque no hay aire, no hay comunicación del duodeno con el resto del intestino, ni delgado, ni mucho menos intestino grueso. Signo de la doble burbuja en una radiografía simple de abdomen de un recién nacido es una atresia duodenal. Doutora, igual, por exemplo, nós que não temos experiência com aquela imagem, né? Às vezes pode ser uma pergunta besta. Como eu não vou me confundir, né, numa criança, né, ou no recém-nascido, que essa imagem, né, ela é uma atresia, né, uma atresia, ou uma hérnia de hiato, por exemplo. Porque se fosse hérnia, apareceria no raio-x o restante do intestino? Porque haveria ar dentro dele? Claro, uno es eso, vos vas a tener aire en el resto del intestino, pero si es una hernia diafragmática, el diagnóstico de hernia diafragmática se hace por la visualización de la migración de asas intestinales al tórax. Entonces vos más que nada para hacer un diagnóstico de hernia diafragmática tenés que ver intestino dentro de la cavidad torácica, sí o sí. Te puede producir una obstrucción intestinal porque se comprime acá el intestino, claro, pero vos vas a ver muchas pilas de monedas en el resto del abdomen que sí tiene gas, ¿sí? Entonces, para hacer el diagnóstico de hernia diafragmática hay que ver asas en la cavidad torácica y no tiene por qué verse interrumpido el tránsito en el resto del intestino, ¿sí? Bien, entonces, signo de la doble burbuja, independientemente del tamaño que tengan. No existe un tamaño estándar para las burbujas. Son imágenes radiolúcidas en número de 2. ¿Y por qué en número de 2? Porque una representa al estómago. Este es el estómago que está realmente muy dilatado.
Y esta otra burbuja representa al fondo de saco ciego del duodeno, que no tiene continuidad con el resto del intestino. Son patologías que Dios quiera nunca vean, porque realmente tiene una tasa muy alta de mortalidad en los niños recién nacidos, pero es bueno que conozcan, ¿sí? Signo de la doble burbuja, atresia duodenal. Bueno, esta es una ecografía fetal que no vamos a entrar a discutir, pero lo que ustedes tienen que saber es que esto se conoce intraútero ya. Bien. Cuando vemos más de 2 burbujas, ¿qué significa eso? Que cuando hay compromiso de mayor cantidad de asas, ya no se llama atresia duodenal, obviamente. Es muy complicado, o no es muy complicado, pero realmente da mucha duda al momento de diagnóstico, porque fíjense esta imagen. Esta es una radiografía de abdomen simple de un recién nacido, donde están marcadas las imágenes radiolúcidas que representan a niveles hidroaéreos. La imagen número 1 es el estómago, la imagen número 2 y la imagen número 3 corresponden a asas intestinales dilatadas, niveles hidroaéreos. Acuérdense que el nivel hidroaéreo lo tiene el intestino delgado por el tipo de materia fecal que tiene en su interior. No miren el título que dice ahí, no tengan en cuenta ese título. Ustedes tienen un recién nacido. Ustedes son los neonatólogos de guardia. El abdomen del recién nacido está distendido. Tiene mucha irritabilidad el recién nacido. Babea, que quiere decir que la saliva le escurre por las comisuras. Le hacen una radiografía porque tiene el abdomen realmente muy distendido y encuentran esto. ¿Cuál es el diagnóstico que van a dar ustedes como neonatólogos? Professora, pode repetir, por favor? ¿Cómo? Pode repetir, por favor? Pode repetir? La pregunta. É. Sí. Ustedes son los neonatólogos de guardia. El ginecólogo saca el bebé de la panza, le entrega a ustedes el recién nacido. Ustedes se dan cuenta que el recién nacido tiene un abdomen súper distendido. El bebé llora. Si bien es normal que el niño llore al nacer. La irritabilidad de este niño es sobrenatural. Abdomen doloroso, distendido. Le escurre saliva por las comisuras. Vomita el bebé, recién nacido. Le hacen una radiografía de urgencia de abdomen. Encuentran esto. ¿Cuál es el diagnóstico que van a hacer? Esto encuentran. Este hallazgo encuentran en la radiografía. Esto. ¿Qué diagnóstico van a dar? Atresia esofágica. Atresia esofágica. ¿Quién da más? Poderia ser uma sepse também. Sepsis. Dilatação intestinal. Então, mas não tá dando para ver as asas intestinais, Thiago. Para dar el diagnóstico de sepsis se hace falta signos vitales, un análisis de sangre. No, solamente, ustedes tienen solamente en la mano esta radiografía. ¿Cuál es el diagnóstico, el primer diagnóstico que tienen que dar? Obstrução. ¿Pila de moneda qué es? Pila de moeda é HDC. ¿Cómo? Se tivesse características de pila de moeda, não seria uma HDC, mas nesse caso não é. Obstrução intestinal.
Ilio paralítico es un diagnóstico por descarte, porque es realmente muy complejo el diagnóstico de ilio paralítico. ¿Qué significa un ilio paralítico? Que no hay obstrucción alguna y que el intestino dejó de moverse, ya sea porque hay algo en cavidad que lo está irritando, como materia fecal, bilis, un ilio meconial. ¿Meconio qué es? Meconio es la materia fecal primera que sale del recién nacido. Vendría a ser lo mismo que un ilio paralítico. O sea, ¿por qué motivo el niño tendría materia fecal en cavidad, el recién nacido? Lo que se dice sufrimiento fetal es cuando el niño defeca dentro del abdomen de la mamá y traga o broncoaspira. Eso es neumonía, por ejemplo. No da obstrucción intestinal. Fernanda, obstrucción intestinal. El diagnóstico que yo daría como neonatóloga sería una obstrucción intestinal. ¿Qué significa la palabra obstrucción intestinal? Es diferente de oclusión intestinal y es diferente de una pseudoobstrucción intestinal. Son tres terminologías que en cirugía significan cosas totalmente diferentes. Una obstrucción intestinal significa que hay algo que está cortando el flujo de la manguera. Eso es una obstrucción intestinal. Una oclusión intestinal es un compromiso vascular que está necrosando la irrigación del intestino, por eso mi intestino dejó de moverse. Y una pseudoobstrucción intestinal, por ejemplo, es el Ogilvy. Es el desequilibrio hidroelectrolítico, por eso el intestino deja de moverse. El diagnóstico que yo le daría a mi recién nacido es una obstrucción intestinal. Yo entro a cirugía y ahí veo que el niño no tiene continuidad de una porción muy importante del intestino. El duodeno sí continúa con el yeyuno, pero el yeyuno no continúa con el ilion. Entonces tengo una atresia yeyuno-ileal. Pero eso ya es un hallazgo intraoperatorio. El diagnóstico que ustedes van a dar es una obstrucción intestinal con esta imagen. ¿Está? Bueno, chicos, un ratito, si me esperan 5 minutos. Ya vengo enseguida, ¿sí? Por favor. Parece que o desequilíbrio hidroeletrolítico causa o ilho.